Muy buenas tardes a todo el público en general que nos escucha hoy. Hoy tendremos el gusto, el placer y el gusto de poderles llevar nuevamente otra actividad realizada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde tendremos a bien presentar la conferencia eh, del ingeniero Cristian Sarabia, en donde nos estará platicando acerca de las tendencias nacionales e internacionales de la calidad del aire durante la pandemia. Con nosotros tenemos al ingeniero Cristian Sarabia, que es un ingeniero industrial con maestría en gestión integrada en recursos hídricos, tiene un posgrado en gestión ambiental de la Universidad de Dresde, Alemania, experto e investigador de calidad del aire, fundador del proyecto científico social ambiente, fue responsable de la unidad de calidad del aire del INSIBUME, ha participado en programas para el desarrollo e implementación de la gestión de la calidad del aire, apoyado por diferentes instituciones como KEICO, la UNED, la EPA y miembro honorario de la Corporación Ambiental de Corea del Sur, KEICO. Con ustedes tenemos al experto que nos acompaña el día de hoy, el ingeniero Cristian Sara. Buenas tardes, muchas gracias, licenciada. Pues primero que nada, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y al Comité de Investigación de Medio Ambiente. Nuevamente, repito, gracias por la invitación. Vamos a abordar un tema tan importante que se ha dado la importancia, no de ahorita, es un tema que se viene abarcando desde hace años, pero debido a la situación que estamos pasando, pues es esencial tocar estos temas. Para comprender el efecto de la pandemia, voy a compartir mi pantalla y me indican si la pueden ver. Bueno, Así es. vamos a hablar sobre las tendencias nacionales e internacionales de la calidad del aire por la pandemia COVID-19. Y para comprender el efecto de la pandemia en la relación existente entre la calidad del aire, primero tenemos que entender algunos conceptos básicos y aparte de los conceptos tenemos que tener pues, una comprensión de los históricos y las tendencias que han habido en Guatemala relacionadas a la calidad del aire, que nos van a ayudar a comprender pues, cómo ha pasado esta pandemia, cómo ha estado esta pandemia en relación a la calidad del aire. Si en efecto las tendencias han disminuido a consecuencia de la pandemia o se han mantenido constantes. O al contrario, tal vez se incrementaron los niveles de contaminación del aire. Pues no lo sabemos, aquí lo vamos a ver, lo vamos a hablar, lo vamos a discutir y vamos a ver si es cierto qué es lo que ha pasado con todo eso. Entonces, primero vamos a hablar del índice. Como les dije, vamos a hablar un poco de la contaminación del aire, muy brevemente. No nos queremos extender mucho, pero sí vamos a hablar del concepto de quién está contaminando, las fuentes de contaminación, cómo y quién monitorea la contaminación del aire, las tendencias y variabilidad, los factores que influyen en la contaminación del aire, el COVID-19, la contaminación y por último el tema de salud. Bueno, siempre me preguntan, pero bueno, en todos lados es quién está contaminando, quién está generando ese aporte a la atmósfera. Entonces vemos que las actividades humanas han tenido un efecto perjudicial en la composición del aire que respiramos. Actividades tan sencillas como conducir el vehículo, transporte pesado público, la quema de combustibles fósiles, las emisiones industriales, la quema de basureros clandestinos, las quemas agrícolas, los combustibles sólidos. Y aquí lo pongo en rojo porque lo vamos a discutir más adelante y es algo importante. La combustión de la biomasa y las fuentes naturales, como los incendios forestales y las erupciones volcánicas. Entonces vemos que hay varios factores, varias fuentes que generan generan contaminación al aire y por consecuencia dañan a la salud. Y vamos a hablar un poco de contaminación por fuentes antropogénicas, en especial este tema, las fuentes de emisiones y disposición final en Guatemala. Si vemos acá, de este lado, vemos un cuadro de las ofertas de emisiones para el 2016, según la fuente del Informe Ambiental del Estado de Guatemala 2016 por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué nos indica esto? Vemos que la leña se genera en emisiones el 64%, mientras que los derivados del petróleo generan un 20%. Los desperdicios industriales y la alimentación y tabaco un 8%, y otros minerales no metálicos generan un 7%. Pero ¿qué
¿Qué nos indica esto? ¿Qué está pasando ahorita con la pandemia? Vemos que se está produciendo una recesión, casi recesión económica con toda esta pandemia. Y viene influenciado por el crecimiento poblacional, la pobreza, la falta de oportunidades económicas, y aparte, la leña es un producto barato y libre de acceso en algunos momentos. Entonces, ¿qué pasa? El humo, si lo vemos desde el aspecto salud, el humo de leña es considerado como la más perjudicial para la salud. Causa de generación de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en Guatemala y en todo el mundo. Entonces, vemos que es un aspecto. ¿Qué está pasando? Según otros datos, pues con esta pandemia va a haber un crecimiento, posibilidades de crecimiento de pobreza. ¿Y qué va a pasar? Puede que crezca este número de 64, puede llegar a 65 hasta 70. ¿Y eso qué implica? Que se van a generar más emisiones a la atmósfera. Claro, no tenemos que dejar afuera los proyectos de estufas eficientes, las estufas mejoradas, que han aportado mucha ayuda a la reducción del uso de leña y las emisiones. También han visto los proyectos nacionales para el uso sustentable de leña, que han ayudado. Pero en tal punto, con la pandemia, no puede abarcarse del área rurales, que es donde más se utiliza la leña. Entonces, me preocupa este valor, este número, este porcentaje, porque tiene una tendencia que se aumente. Y del otro lado, por este lado, vemos una disposición final de la basura. Vemos que el 43% la quema, el 25% paga un servicio privado, el 17% un servicio municipal, el 8% la tiran a cualquier lado. Entonces, ¿qué está pasando? Lo mismo. Con esta recesión, podemos hablar en ese sentido, recesión económica, pues la gente, ¿qué va a pasar? No sé si va a tener, hay que hacer un estudio más profundo para ver si tiene las posibilidades, con lo que está pasando con la economía, de tener las posibilidades de tener un sistema adecuado de disposición final por servicio privado o servicio municipal. Y si no cuentan con eso, ¿qué va a pasar? Puede que se incremente este número, este 43%, puede elevarse a 45, 50, no lo sabemos. Pero me preocupa porque se van a generar más emisiones al ambiente. Y consecuencia de más emisiones, van a traer más enfermedades y van a haber problemas económicos, no solo los recientes, sino que a futuro problemas económicos de salud y medio ambiente, porque van a afectar a los sistemas, los diferentes sistemas ambientales. Entonces, vemos dos cuadros sobre el uso de la leña en las emisiones y por otro lado la exposición final de la basura, que puede provocar muchos daños a la salud. Bueno, estamos hablando de fuentes antropogénicas. Y por otro lado, vamos a hablar de fuentes naturales. Muy brevemente, esto es una investigación que yo estoy haciendo sobre modelos de erupciones volcánicas. El 10 de abril del 2020 surgió una erupción volcánica en el volcán de fuego. ¿Pero qué tiene que ver esto? Pueden pensar muchos. Lo que pasa es de que se generan, se emiten a la atmósfera gases y cenizas, llegando a abordar grandes distancias, como lo vemos acá. Y este fue un modelo que se corrió por 24 horas, pero vean la cantidad, la dispersión, la pluma de humo, la pluma de gases, la pluma de cenizas en algún momento que está acá, cayó. Entonces vamos a ver, vamos a correr el modelo para ver qué resultado nos da. Si vemos de este lado, vemos que una pluma después de 24 horas, ¿cómo se va a comportar en el tiempo, en el espacio? Nuevamente lo corremos y vemos que en 24 horas se generó una nube de ceniza el 10 de abril y el 11 durante varios días, y fue porque el cambio de patrón eruptivo y actividad efusiva con explosiones moderadas a fuertes provocaron las erupciones. Entonces vemos que se generaron tantas cenizas, las cenizas más pesadas se depositaron cerca, incluso con red dieron alertas y avisos a las comunidades aledañas que se colocaron de este lado sobre las alertas y el peligro que había. Entonces, ustedes pueden preguntar, bueno, pero si ese modelo puede tener algún error, puede tener posibilidades de error, pero la pregunta es, ¿por qué si los vientos vienen para el sur, por qué las cenizas se distribuyen hacia el norte? Pues son modelos. Y la verdad que sí hubo un acierto pues, aceptable porque se lanzaron alertas a las comunidades del norte, del volcán de Pacaya, donde se alertaron y hubo presencia de ceniza. Entonces, sí es un modelo que nos ayuda a observar cómo están las contaminaciones,
las emisiones que pueden provocar y el riesgo a la salud. ¿Por qué? Porque se generan, entre los gases se pueden generar dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y el azufre en el ambiente puede reaccionar con el agua y formar ácidos. Entonces, es algo que provoca peligros y riesgos a la sociedad. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre quién monitorea la calidad del aire. A nivel nacional hay varias instituciones, tanto el INSIGUME como el Laboratorio de Monitoreo del Aire de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que han hecho un buen trabajo en hacer tanto la universidad, de hacer monitoreos a niveles nacionales, en todos los departamentos, con metodología manual, equipos de metodología manual, automático y algunos metodología de tubos difusores. Entonces, vamos a traer este ejemplo. El INSIGUME tiene estaciones automáticas. ¿Qué quiere decir automáticas? Que están dando datos casi en tiempo real, que es algo importante porque los datos en tiempo real nos informan, nos actualizan sobre las situaciones pues, actuales de la contaminación del aire o la calidad del aire que están pasando actualmente. Y utilizan equipos de referencia de calidad del aire. Cuando hablamos de equipos de referencia, son equipos homologados que usan metodología de referencia o equivalente de la US EPA o pueden usar metodología de Europa o de Asia, pero son equipos que dan información precisa y exacta. Entonces son equipos que se utilizan como datos de referencia a nivel internacional. Bueno, rápidamente, el INSIGUME tiene 4 estaciones a nivel nacional. Aparecen en grises porque están bajo mantenimiento. Esperamos que pronto las tengan trabajando. Y en verde, si hablamos en un nivel micro, vamos a hablar a un nivel micro porque creo que va a ser más fácil. A un nivel nacional. Y si hablamos de micro de Ciudad de Guatemala, hay varias estaciones o instituciones que están monitoreando la calidad del aire. Entonces, vemos tanto el INSIGUME, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y Ambiente, que es el proyecto que yo fundé hace 2, 3 años, al final del 2017, que fue al final una tesis de investigación que la ejecuté. Fue por curiosidad al final, porque tenía esa duda de cómo generar mis propios datos en tiempo real de los contaminantes atmosféricos. Entonces empecé desplegando, primero haciendo un estudio sobre cómo y dónde desplegar, basándome sobre metodologías y logré instalar varios sensores en toda la ciudad capital. Entonces están dando información que genero justamente con información meteorológica. Y aparte, así como les dije, está el INSIGUME, que lo tenemos acá, y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, que tiene distribuidos estaciones fijas alrededor de la ciudad de Guatemala. Entonces estamos monitoreando la calidad del aire. Estamos generando datos y que son valiosos al final. ¿Valiosos para qué? Para tener una referencia respecto a la salud y los impactos negativos al ambiente. Aquí vamos a hablar un poco de los históricos, de las tendencias anuales en Ciudad de Guatemala, porque si vamos a hablar de la pandemia, cómo ha afectado, tenemos que conocer cómo han estado las tendencias pasadas para compararlas. Entonces, en este cuadro vemos un promedio de parámetro de partículas PM10, que tienen el tamaño aerodinámico de 10 micrómetros. Del 2010 al 2015 vemos que ha variado bastante los niveles promedios anuales del 2010 al 2015 por el equipo del INSIGUME que está ubicado en Radio Sonda. Pero si vemos aquí la tendencia, lo que yo veo aquí es de que es variable, puede ser continua, pero se están incrementando los niveles. O sea, en vez de mantenerse constantes o en vez de reducir, se están incrementando. Y aquí tenemos el otro lado, que son los datos de la información del Laboratorio de Monitoreo del Aire de Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Y aquí están monitorando el parámetro de PM2.5, el tamaño de partícula de diámetro de 2.5 micrómetros. Son partículas muy pequeñas, micrómetros. Entonces son muy dañinas. Entre más pequeña la partícula, es más dañina. Entonces vemos los promedios anuales del 2003 al 2018. Las tendencias parece que están constantes, pero en algunos puntos aumentan. Entonces, vemos que con los años
en vez de mantenerse y en vez de reducir las concentraciones, están aumentando. Entonces vemos que hay un problema serio de contaminación. ¿Y eso qué va a traer? Como le repito, van a traer efectos negativos a la salud. Existen varios eventos de contaminación del aire. Estos eventos pueden ser por temporadas o por días extremos. Hay que conocer y diferenciar esos, que son cosas diferentes y es importante mantenerlos presentes. Entonces, vemos las tendencias del INSIGUME, de la ciudad capital, del 2010 al finales del 2015, y vemos los promedios días en el tiempo. Y vemos que hay aumentos, después desciende y aumentos así. Y es característico siempre a principio de año. A principio de año siempre van a haber un aumento y una disminución. ¿Pero por qué? ¿Quién está influyendo o por qué se genera una disminución de gases? Lo vamos a ver más adelante y es esencial que se vea y se toque para entender de qué es lo que estamos hablando. Aquí es un ejemplo de una investigación que hice yo en el 2018 sobre el comportamiento y la variabilidad de la calidad del aire en un punto en la avenida Bolívar. Y esto es para explicarles también que, como les dije, a principio de año, los primeros meses hay un aumento y después parece que se desaparece la contaminación y ahí vuelve a la tendencia a subir. Si promediamos todos esos datos por día y por días de la semana, según los datos que obtuve promediados de mis estaciones, vemos que los días lunes fueron los más contaminados, y especialmente durante la mañana. Y esto ya me da muchos resultados, ya me da mucha información para una toma de decisión. ¿Qué es lo que está pasando? Solo viendo esa gráfica, yo ya veo que puede ser el lugar es afectado por contaminación de fuentes terrestres. Quiere decir, de transporte vehicular, privado, público, pesado, viendo las tendencias, porque las tendencias suben durante la mañana y bajan durante el mediodía y vuelven a subir durante la tarde y noche. Entonces, vemos esas tendencias y característico de ciudades urbanas, de la urbe, de la metrópoli, donde hay mucho tráfico vehicular. En todas las ciudades donde hay mucho tráfico vehicular, vemos esas tendencias. Entonces, si tomamos estas por días de la semana y las promediamos durante las horas, vemos que durante la mañana son las horas con más características, con más contaminación. Y que los problemas que traen, porque la mayoría de gente hace ejercicio o antes de trabajo o después de trabajo. Y es cuando mayor carga de contaminación hay. Entonces, en vez de mantenerse saludables, se están metiendo una dosis de concentraciones de contaminación del aire. Se están enfermando en vez de estar saludables. Y esta es una tendencia anual, como expliqué anteriormente, que ¿qué es lo que pasa acá después de mayo, principios de junio? Se desaparece la contaminación, pero ¿por qué? ¿Cuál es el factor que desaparece? Ya, y más adelante lo vamos a explicar. Entonces, explicamos sobre la variabilidad, la tendencia por temporada. Y aquí vamos a dar un ejemplo de un evento extremo día. ¿Cuál es la diferencia? Esto fue una investigación que también hice sobre la quema del diablo del 2018 para monitorear, registrar y tomar como referencia ese día y ver cómo está variando los datos o cómo se incrementan esos datos. Resulta que durante el día, bueno, para empezar, esta fue una investigación donde obtuve datos de 3 sensores que estaban ubicados en Bolívar, Trébol y la USAC. Y de esos 3 vemos una tendencia que resulta que el sensor de la avenida Bolívar obtuvo mayor carga de concentración. El segundo fue el Trébol, donde obtuvo carga, y el tercero fue la USAC. Pero lo curioso es de que las concentraciones se mantuvieron constantes y aceptables. Eso, aceptables quiere decir que tuvo buena calidad del aire. Pero a las 6 de la tarde se dispararon. Se disparó la contaminación a niveles críticos y que producen un riesgo a la salud. Entonces, esos riesgos que van a provocar también un impacto negativo al ambiente. Y si agarramos esos datos de la gráfica y los trasladamos a una gráfica polar, vemos que si agarramos un punto específico, como el trébol, metemos los datos en la gráfica y metemos el factor velocidad del viento, el rango de dirección del viento y la media ponderada de contaminación, tenemos que la tendencia de viento durante ese día fueron
de norte y noroeste y este. Pero resulta que cuando soplaban los vientos del norte y del noreste a velocidades menores de 11 kilómetros por hora, resulta que es cuando más carga de contaminación se generó. Entonces aquí es donde vienen muchas preguntas. Si sopla viento del norte y noroeste a velocidades menores, hay que investigar qué es lo que está pasando al norte de la capital. ¿Quién está generando? ¿Qué tipo de contaminación se está quemando? Entonces, hay que hacer mucha investigación para llegar a una conclusión. Con los datos que obtuve, pues ya me da mucha idea. Ya sé que son fuentes locales de la capital y pueden ser arrastradas por el área metropolitana del norte, de esta área, pero hay que hacer mucha más investigación. Y aquí vemos qué factores pueden intervenir en la calidad del aire. Vimos que durante los primeros meses, que son los primeros críticos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, son los, para mí, yo los considero meses críticos porque hay mucha alta carga de concentraciones de contaminación del aire. Pero resulta que después de finales de mayo, principios de junio, se mejora la calidad del aire. Y no es que se mejore, sino que la calidad del aire será afectada por factores meteorológicos, topográficos, clima y las diferentes fuentes de emisión. Entonces, aquí hice otro tipo de investigación con mi proyecto, en la cual estuve midiendo durante la lluvia un evento de precipitación. Si vemos la tendencia, es una tendencia normal, que durante la mañana se incrementa, durante el día pues prevalecen condiciones aceptables y durante la tarde-noche vuelve a incrementarse la contaminación. Este tipo de incremento puede ser por los factores de fuentes de transporte vehicular y por la inversión térmica. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? Hubo un evento de lluvia y se mejoró la calidad del aire. Más o menos estuvo como la presencia de lluvia de una hora aproximadamente. Pero vemos que la alta humedad y la lluvia mejoran la calidad del aire. Entonces es algo que nos ayuda. Pero el problema es que se forman deposiciones húmedas y hay un arrastre. Vamos a hablar ahorita más adelante de eso. Y después de la lluvia vuelve la tendencia otra vez a subir. Aquí hay unos niveles atípicos de plano por concentraciones altas de contaminación y por el efecto de la inversión térmica. Pero vemos que hay factores que sí afectan la calidad del aire. También hice otra investigación, la misma, sobre deposición húmeda en la ciudad de Guatemala, donde hay un efecto barrido. Esta es la misma gráfica, que hay presencia de lluvia acá y se mejora la calidad del aire. Esto son picos altos. Estos son picos de que me arrojan falsos verdaderos, o falsos válidos, que digo, que hay mucha humedad. Entonces los equipos que yo uso son equipos de bajo costo, con metodología de luz. Entonces agarran la humedad como que si fuera contaminación, pero eso no quiere decir que esté malo, al contrario, me da la idea de poder mejorar esto. O sea, agarrar las herramientas, ver otra metodología, o sea, ajustarlos cuando haya una humedad alta y poder tener datos aceptables. Entonces vemos durante el estudio que yo hice, durante 3 meses, vemos nuevamente que cuando hay una falta de lluvia, aumentan las concentraciones, hay lluvia, mejoran la calidad del aire. Entonces son datos bien interesantes. Hay estudios también de la Universidad de San Carlos de Guatemala sobre deposición húmeda que hicieron en el volcán de Agua. Y sí encontraron el pH muy alto por obvios casos de las fuentes del volcán. Y resulta que en la investigación que hice de esto, hice muestras de agua y lluvia con sólidos disueltos totales y el pH. Resulta que tuve una correlación aceptable, positiva, con los sólidos disueltos y material particulado de tamaño de 2.5 micras. Y por otro lado, con el pH resulta que fue negativo, el pH. Pero quiere decir de que hubo una acidificación del agua de lluvia. Eso ya nos da una idea, quiere decir de que el agua de lluvia en tal grado ya viene contaminado. Y eso, ¿cuáles son los efectos negativos que nos van a acarrear? Entonces, dando un ejemplo rápido de los equipos que utilizo, hice una correlación con la meteorología y con unos equipos que utilizan homologación, metodología de referencia. Si vemos en este lado del cuadro la correlación con la meteorología, vemos que, por ejemplo, la presión atmosférica, la temperatura de la humedad y la velocidad del viento. Y vemos que cuando existe menor velocidad del viento, aumenta las concentraciones
del aire. Entonces es inversamente proporcional. Aumentan las concentraciones, hay una disminución de calidad de velocidad del viento. Aumenta la velocidad del viento, hay una disminución de las concentraciones. Y es por el arrastre que existe y la dilución de las partículas en el ambiente. También aquí de este lado vemos una correlación que hice con los equipos que yo tengo de bajo costo versus un equipo de beta atenuación. Y resulta que con el tiempo, con los ajustes que le realicé, tuve promedios horas, realicé ejercicios de promedios horas y promedios días. Realizando la investigación y los ajustes, tuve una correlación de 0.5, que es aceptable. Considero que es aceptable para el objetivo y el fin que yo tengo, los equipos y el objetivo del proyecto que estoy liderando, cumplen con las expectativas versus la correlación por día con el equipo de referencia homologado, fue de 0.9. Entonces vemos que fueron aceptables. Yo sé que los equipos de bajo costo nunca van a sustituir una estación homologada de referencia internacional, pero se aproxima mucho y es buen ejercicio para monitorear la calidad del aire y en especial hacer investigación, que es lo que yo hago con los equipos que yo utilizo, pues me dedico a hacer investigación y he obtenido datos muy interesantes, con lo cual yo los comparo con las referencias de la Organización Mundial de la Salud, en tal caso también el DICA. Entonces, viendo un panorama general sobre las tendencias, qué son las tendencias, qué es la contaminación, cuáles son las fuentes de contaminación, pasamos a ver la contaminación del aire y el COVID. Entonces vemos que las concentraciones de contaminantes atmosféricos han disminuido hasta la mitad en algunas ciudades de todo el mundo. Desde el inicio de la pandemia, la contaminación del aire se ha reducido a medida que los gobiernos cierran el tráfico y las actividades en la industria. ¿Y esto para qué? Para frenar la propagación del COVID-19, mientras las personas se quedan en sus hogares. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son los efectos que ha pasado aquí en Guatemala. Hemos visto imágenes satelitales de todo el mundo. Hemos visto imágenes de Europa, de Francia, de Italia, Nueva York, de Asia, en India, que se caracterizan por ser ciudades muy contaminadas, a pesar de que son de países desarrollados, tienen su regulación, tienen sus normativas, y aún así no llegan a alcanzar las metas objetivo para lograr alcanzar la reducción o los niveles aceptables de contaminación. Entonces, aquí vamos a ver si realmente Guatemala, vemos imágenes, como les digo, vemos imágenes de todo el mundo, pero ¿cómo está Guatemala? ¿Será que hubo una reducción? ¿Será que se mantuvo? ¿O será que ninguna de las dos primeras premisas son verdaderas? O al contrario, aumentaron. Entonces, antes de hablar de las imágenes satelitales, vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación con datos a nivel del suelo, con los equipos que yo tengo, y después los vamos a comparar con imágenes satelitales para ver si es cierto de que los datos que se están demostrando acá, se están obteniendo, van a ser van a ser un match, van a ser iguales o va a haber una diferencia. Entonces, primero vamos a entender el concepto de la información. Durante el principio de año, bueno, hice un informe de calidad del aire de enero a marzo y aquí vamos a mostrar el índice de calidad del aire, el ICA, por material particulado de 2.5, promedio días en Ciudad de Guatemala. Este informe lo realicé yo con mi proyecto y obtuve datos muy interesantes. Entonces, para hablar del ICA es una herramienta que permite informar de una forma clara, directa y rápida sobre la calidad del aire que respiramos. Se basa en una cifra única, adimensional, y se debe interpretar como un indicador orientado a la contaminación del aire, dirigido especialmente al público en general, a la salud. Y los niveles de preocupación de salud van a estar entre bueno, que es el bueno, moderado, y es insalubre, muy insalubres, y de morado a corinto ya son peligrosos para la salud. Entonces, agarré los datos de mis equipos, los promedié por día, y resulta que a principio de año, bueno,
1 de enero siempre va a haber siempre van a haber niveles altos según los registros y los históricos por la pirotecnia que existe. Los primeros días del año. Después las tendencias en enero vemos que son bajas. Eso quiere decir que las condiciones de aire fueron favorables o fueron buenas. O sea que no hubo daños o perjudicó a la salud. Pero ¿qué pasa después de más o menos entre el finales de enero? Hubo un aumento. Esto ya finales de enero, principios de febrero, hubo un aumento repentino de las contaminaciones del aire. Y vemos que se mantuvieron así hasta casi que todo febrero. Febrero se caracterizó por ser un mes con altas concentraciones de contaminantes. Entonces, vemos la variabilidad de las contaminaciones y vamos a abordar y llegar hasta marzo 15. Recordemos que en marzo 13 fue cuando se detectó el primer contagiado de COVID en Guatemala, que fue sábado. El domingo 14, pues ya se generaron las primeras regulaciones respecto a las industrias, al tráfico vehicular y al encierro del país. Entonces, vemos que después del 15 de marzo hubo un decremento increíble. Se mejoró la calidad del aire. Y quiero que presten atención. Quiero que se recuerden de estas fechas, del 13, 14, 15, 16, más que todo de marzo. Pero, por favor, sí recuérdense de esta fecha, que más adelante vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer un par de preguntas. Vamos a ver si pusieron atención. Pero la idea es de que vean la tendencia. Disminuyó después del 15, pero a pesar de las restricciones que teníamos, a pesar del confinamiento, vemos que se empezó a incrementar los niveles de concentración poco a poco. O sea, ¿qué tan efectivo fue el encierro, la pandemia, con relación a la calidad del aire? Y lo vamos a comparar después con imágenes satelitales. Entonces, vemos que poco a poco se llegaron a incrementar las concentraciones. Pero hay que tomar un factor muy importante, que es la meteorología. Los parámetros meteorológicos son importantes para tener en cuenta la dinámica del comportamiento en la dirección y la velocidad del viento, que son indispensables para conocer la procedencia de los focos de emisión y ver cómo influyen en la emisión de los contaminantes en el ambiente. Entonces, relacionamos aquí un mapa de dirección y velocidad del viento de enero a marzo. Y como les decía, enero se caracterizó que fue durante las primeras semanas se caracterizó porque tuvimos buena calidad del aire. Finales de enero, principios de marzo, empezaron a incrementarse las concentraciones. Enero predominaron los vientos nortes, pero si ponemos atención aquí, hubo un incremento repentino. Y si se dan cuenta, los vientos predominantes día fueron del sur. Vemos que las semanas anteriores predominó los vientos fuertes del norte. Cambiaron los vientos del sur y se incrementó la contaminación del aire. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Y qué información nos está detallando? Febrero, como les dije, fue un mes bastante cargado de contaminantes atmosféricos. Y resulta que hubieron también vientos norte, pero no se comparan con la mayoría de vientos sur. Si hacemos un promedio, hubo más viento sur que norte y se caracterizó nuevamente por tener una alta carga de concentración. Vemos marzo, viento sur también arrastró carga de contaminación. Y estos cuadros en negro que están acá quiere decir de que se excedió la guía de calidad del aire de la Organización Mundial de Salud, que son 25 microgramos metro cúbico promedio día. Y el 13 de marzo, como les explicaba, que fue sábado, fue cuando se detectó el primer contagiado. El domingo ya se dieron las primeras restricciones, los planes sobre el encierro. Y ya vemos que las primeras semanas hubo una mejora, pero no así algunos días que se incrementaron las concentraciones. Vemos nuevamente que excedieron los promedios días
de material particulado de PM2.5. Entonces, si tenemos esa información de dirección y velocidad del viento, integramos todos esos datos en un solo punto y generamos una gráfica polar. Entonces, ya con esa gráfica polar nos arroja mucha información. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, vemos que si juntamos los promedios en una sola gráfica polar, vemos que hay presencia de contaminantes de emisiones locales, en su mayoría, en relación de los promedios de material particulado PM2.5. Pero, como les decía, hay vientos nortes, pero no se comparan cuando hay vientos sur-oeste, que hacen un arrastre mayor de contaminantes. Entonces, vemos incluso aquí velocidades del viento incluso mayores de 10 kilómetros por hora, arrastran mucha contaminación. Entonces, si agarramos esto y lo trasladamos al mapa de Ciudad de Guatemala, vemos que hay una alta concentración cada vez que sopla viento del sur. Hay un arrastre de contaminación. Entonces, es importante tener ese dato presente para hacer más investigaciones más adelante de ver qué es lo que está pasando en el área sur de la capital. Sabemos que en la capital hay un área industrial y la metrópoli también tenemos áreas industriales y en Palín también tenemos una fuerte carga industrial ahí. Entonces, si nos enfocamos solo en el mes de marzo, de la variabilidad y la tendencia de marzo, vemos que el mismo ejercicio, si tomamos las contaminaciones de PM2.5, las proyectamos por el día de la semana, resulta que los días miércoles y jueves fueron más contaminantes de la semana. Y siempre horas de la mañana y horas de la tarde. Pero se recuerdan que según la investigación que hice en el 2018, las contaminaciones empezaban a aumentar más o menos entre las 6. Aquí lo que pasa es que se corrió la hora por las nuevas regulaciones que teníamos en el país. Entonces, se mantuvieron las tendencias a pesar de eso. ¿Pero por qué? Porque no había transporte público. La gente hacía uso de su transporte privado diario, a pesar de que había mucha gente trabajando desde casa. Pero sí se observó que hubo una tendencia de aumento. Y justamente vemos también que entre la semana del jueves y miércoles fueron los días más contaminados. También aquí vemos una distribución horaria por concentraciones promedio, PM2.5. Y vemos que febrero fue como les decía, un mes bastante contaminado. Y vemos la relación de horas con el tiempo en el mes. Entonces, en el mes de febrero salió que las horas de la mañana eran las más contaminadas y la tarde-noche igual. En marzo también hubo un aumento durante la tarde-noche y durante la mañana. Entonces son datos, es información que es válida, nos arroja muchos detalles. Entonces, viendo toda esta información, que es información de monitoreos a nivel del suelo, vamos a pasar a ver imágenes satelitales de Guatemala y vamos a poder observar si efectivamente lo que estoy comprobando aquí con la investigación que yo hago es cierta o si tiene alguna relación. Y vamos a ver, es súper interesante respecto a lo que está pasando. Vean, esta es una imagen satelital del 1 de abril del 2020 versus el 14 de abril. ¿Cuál es la diferencia? ¿Notan alguna diferencia? Vean, esta capa del 14 de abril acá no son una nube típica. Es una nube de contaminación que está cubriendo toda Guatemala. Y eso, porque si vemos estos puntos rojos, son luces de calor o puntos de calor, donde hay presencia de incendios forestales. En Guatemala tuvimos, pues, casi en todos los departamentos tuvimos presencia de incendios forestales, en Petén, Alta Verapaz, Zacapa, Jutiapa, bueno, y hubo presencia de mucha contaminación, muchas emisiones, mucho smog. Me recuerdo que 14, 15 de abril fueron días nublados, bueno, casi abril fue un día bastante cargado, igual que mayo, pero eran días nublados, curioso, pero no es que eran nublados normales, sino que era un nublado de smog. Entonces, imagínense la carga de contaminación, la carga de emisiones que se están generando acá y esas cargas de contaminación nos las estamos respirando. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Los vientos favorables de esos días fueron del 14 de abril, si hablamos del 14 de abril, fueron del este, del sur, para moverse después hacia el norte. Entonces, los movimientos de vientos fueron esto, con la pluma de humo, y salieron hacia el norte. Entonces, vimos que hay un arrastre. Estuvimos en números rojos en temas de salud con relación al ICA. Entonces, sí vemos que hubo una preocupación. Entonces, hablando de incendios forestales, vamos, durante la temporada de incendios forestales 2019-2020 en Guatemala, vimos que hubo un total de incendios forestales de 2.258, en la cual se consumieron casi 10.000 hectáreas. Imagínense, 10.000 hectáreas se consumían durante la temporada 19-20. Son datos de Conred a la fecha del 30 de mayo. Y si comparamos cuántos son 10.000 hectáreas en el mapa, es esto. Entonces, imagínense el área que se está consumiendo. Esto es año con año. Es una temporada, que al final, temporada, yo no me gusta decirlo porque quiere decir de que tiene que haber. Y la mayoría de incendios forestales son provocados por el ser humano. Entonces, vemos otra preocupación aquí de contaminación del aire, que las áreas que se están consumiendo. Y año con año, todas las áreas. Esto no quiere decir de que sea únicamente esta área, sino que es representativo de cuántos son 10.000 hectáreas. Y esto es debido a los incendios forestales cada vez son más frecuentes debido a las sequías. Durante los últimos años hemos visto que han venido una preocupación por la alta sequía aquí, no solo en Guatemala, sino en la región centroamericana. Entonces, teniendo estos datos, podemos hacer una estimación, que es una estimación que yo realicé también de parte de mi investigación de calidad del aire. Hice una estimación de emisiones anuales por incendios forestales no controlados en Guatemala. Y resulta que estos datos que tengo, hice un estimado de material particulado total. Y se generaron aproximadamente 6.000 toneladas métricas de material particulado total a la atmósfera. Imagínense esa cantidad, 6.000 toneladas se emitieron por los incendios forestales. Hice el otro ejercicio por monóxido de carbono y resulta que se generaron 47.000 toneladas métricas. Y esto es año con año, año con año. Entonces, solo para tener una idea, en tamaño y volumen, la esfera representa lo que podría ocupar una tonelada de monóxido de carbono. Imagínense, si lo comparamos con una persona que mide 1,70 m y una esfera de una tonelada con un radio de casi 6 metros, esta es la comparación. Entonces vemos que es algo que sí es para preocuparse. Y hablamos que se generaron 47.000 toneladas. Pues imagínense, 47.000 esferitas de estas en el ambiente. Entonces, es algo también para preocuparse, para tomarlo en cuenta y para ver qué se puede hacer con relación a eso. Bueno, vamos a pasar a las imágenes satelitales. Entonces, resulta que mientras, especialmente, esta fecha fue del 8 de abril, vamos a relacionar las imágenes satelitales versus los equipos que yo tengo. Esta es una gráfica de los promedios de todos los equipos y resulta que empecé a adquirir datos de niveles atípicos de contaminación del aire por PM2.5, promedios hora. Entonces, cuando empecé a ver estos datos que eran altos, dije yo, algo está pasando con los equipos o no están funcionando bien. Y me di en la tarea a ver cómo estaban las imágenes satelitales. Es una imagen satelital de Windy y de Copérnicos. Y resulta que si vemos esta fecha aquí, es durante la hora de la mañana, se generó bastantes emisiones por partículas y correlacionando los datos con Copérnicos, se vio que hubo un aumento. Conforme el tiempo, esta es una gráfica también al mediodía, se vio que hubo un incremento también. A las 4 de la tarde hubo una disminución, pero resulta que a las 10 de la noche hubo un incremento por las diferentes fuentes de emisiones, especialmente por la quema de la biomasa y el factor de la inversión térmica. Entonces, vemos que nos está ayudando mucho esta herramienta
de las imágenes satelitales. Y también es importante estar registrando los valores a nivel del suelo. Entonces, continuamos con otra gráfica y otra imagen satelital. Y esta fueron uno de los peores, yo lo considero así, uno de los peores días donde más se registró carga de contaminación del aire por material particulado, porque se caracterizó que los incendios forestales, vean esta imagen, hubo muchos incendios forestales tanto en Guatemala como Honduras, y las condiciones meteorológicas hicieron que se desplazaran los vientos con la nube de humo hacia, hacia el país. Y cuando le agregué la capa de espesor óptico, vimos que los colores son representativos de las cargas altas de aerosoles. Conforme más rojo es, hay más carga. Conforme se va tornando un color entre anaranjado y amarillo, que va reduciendo las concentraciones de aerosoles, pero igual, es la misma imagen que acá. Vemos la nube de humo, y fueron detectados tantos por los sensores que tienen puestos la Wildlife Conservation Society, que es una sociedad que está monitoreando los niveles para la conservación del biotopo, y etcétera. Bueno, me ayudaron también con estos datos. Y en la ciudad capital se registró también concentraciones altas que llegaron a niveles rojos. Según el índice de calidad del aire, esos valores rojos, incluso lo vemos acá, que es morado y marrón, vemos que son insalubres, muy salubres, hasta peligrosos a la salud. Entonces, este es de parte del espesor óptico, de los aerosolos, y este es del monóxido de carbono. Entonces, se ve como que se estuviera incendiando el país. Vean, es increíble la pluma. Y estos fueron uno de los mayores días donde más se generaron, donde hubo la peor contaminación de este año. Y justamente se detectó en la ciudad capital. Pero si ingresamos esos valores con las imágenes satelitales del LIDAR, estas imágenes, Guatemala, el centro de estudio que me estoy enfocando es esta área de acá, que es donde está ubicada Guatemala, más o menos aquí. Y vemos que si hubo una carga de contaminación por aerosoles en la atmósfera, que llegaron hasta 4 o 5 kilómetros de altura, y hubo mucha dispersión. ¿Qué pasa en esta área? Hubo también una carga, pero fueron los incendios forestales que se detectaron en Yucatán, en toda esta área que acabaron con muchas hectáreas. Entonces hubo tanta aerosoles que fue detectado cerca del nivel del suelo, a comparación del área de estudio que es Guatemala, que los aerosoles están más o menos entre 2 y 4 kilómetros de altura. Entonces comprobamos con estos datos de los satélites que se están generando contaminación. Mientras pasó el satélite, la órbita del satélite de esta parte en Guatemala, pudimos obtener esos datos del 25 de abril. Entonces, es información muy importante que es válida. Entonces, vean, la columna troposférica de dióxido de nitrógeno. La cantidad de dióxido de nitrógeno en la atmósfera pueden ser muy variables y depende de las emisiones locales, de la química y del transporte. Y aquí vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar los meses del año con los meses del 2019, del año pasado. Y vamos a ver si variaron o no variaron, o siguieron igual, o incluso si podemos decir que tal vez se incrementaron las concentraciones. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Vamos a ver si hubo un incremento. Pongamos atención en especial durante los últimos meses, abril, mayo y junio, que es cuando ya hubo más encierro, bueno, de las nuevas restricciones del país, y hubo una disminución de contaminación, si es que las imágenes satelitales la detectaron. Entonces vamos a ver, este es 2020 y ahorita vamos a ver el 2019. ¿Vieron los cambios? Vamos nuevamente. Enfoquémonos durante los últimos 3 meses. Agarremos abril. Veamos si abril
¿Hubo un aumento, una disminución con relación al 2019? Hubo una disminución. Se ve muy claro. Y vamos a ver con el mayo. También hubo una disminución. Y junio. También se detectó o se registró por medio de las imágenes satelitales una reducción. Entonces, vamos a ver ya específicamente con las imágenes satelitales de la columna de troposférica de dióxido de nitrógeno por día. Entonces, si nos enfocamos en esta imagen, va a ser la imagen de Ciudad de Guatemala, bueno, parte de Guatemala, pero específicamente sobre el área de Ciudad de Guatemala, de los días de este año con relación a la línea base del 2015-2019. Entonces, vamos a agarrar la línea base de todos los días de estos años versus 2020. Y al final, con esta imagen aquí, vamos a ver el porcentaje. Si aumentó, disminuyó o se mantuvieron iguales. Entonces, vamos a ver la relación. Si efectivamente hubo una disminución o un aumento. Entonces, ¿se recuerdan que dije que pusieran atención en las fechas de 13, 14 y 15 de marzo? Y vamos a verlas acá. Es un video completo durante todas las fechas. Vamos a pararnos en un día en febrero. Vamos a adelantar un poco. Y bueno, paremos acá. El enero 25 de 2020 versus la línea base del 25 de enero del 2015 al 2019, vemos que las contaminaciones de este año incrementaron. ¿Y cómo estuvo en relación? O sea, hubo un 45%, estuvieron mayores, 45% mayor que la línea base de esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Año con año se han ido incrementando las contaminaciones. Y es un video completo, pero por cuestiones de tiempo vamos a escoger un par de días. ¿Se recuerdan que les dije que se recordaron las fechas del 13, 14, 15 de marzo? Vemos el 13 de marzo, que fue sábado. ¿Y cómo está? Bueno, relación, vemos de que marzo 13 de 2020, comparación marzo de la línea base 2015-2019, hubo un aumento del 9%. Entonces, sí ha existido un aumento de contaminación, pero vamos a ver cómo estuvieron las concentraciones durante los siguientes días. 14 fue domingo, a pesar de ser domingo, hubo un 2%, estuvo un 2% mayor con la línea base. El 17, que ya fue lunes, que ya se dispusieron las nuevas regulaciones por la pandemia, ya existió un encierro. Vean, hubo una disminución. Si se recuerda, veníamos aumentando las concentraciones en comparación con la línea de base. Y resulta que ahorita, por la pandemia, hubo una reducción, pero no total, fue una reducción parcial. Y lo vamos a comprobar acá. Entonces, vemos que durante los siguientes días, durante esa semana del 17 al 20, 21, se mantuvieron los niveles en comparación con la línea base, bajas. Pero, ¿qué pasa después? A finales de marzo, vemos que se va aumentando las concentraciones a comparación de la línea base, a pesar de tener las restricciones vehiculares, restricciones en las industrias y bueno, por la pandemia, por las restricciones. En abril sí hubo un decremento considerable, pero no fue de todo cierta, porque a finales de abril del 24 vimos el ejercicio y la imagen del 24-25 de abril por los incendios forestales. Llegaron hasta un 16%, se incrementaron más que la línea base. Veamos si abril fue un día bastante contaminado a pesar del encierro de la pandemia, pero vemos que mayo se redujo, pero también hubo presencia de lluvias y alta humedad, entonces eso vino a ayudar a la reducción de la contaminación del aire, que es algo favorable para nosotros, es algo positivo en temas de salud, en temas de bienestar, en temas de la protección de los diferentes sistemas ambientales. Y no fue todo malo, bueno, sí la pandemia, pero bueno, vamos a entrar al último tema, que es salud. Y según los datos estadísticos de morbilidad a nivel nacional, resulta que
con los datos del 2012 al 2018, del Sistema de Información Gerencial de Salud, Ministerio de Salud y Asistencia Social, vemos que según las estadísticas, la morbilidad, las primeras enfermedades, ¿cuáles son? Resfriado común, amigdalitis aguda, de ahí vienen infecciones agudas respiratorias, neumonías, que son problemas derivados por indicadores ambientales y especialmente por la contaminación del aire. Entonces, vemos que son datos estadísticos. Vemos que la salud se está afectando. Hay estadísticas, hay datos. La gente se enferma y son indicadores a nivel nacional. Vemos datos de mortalidad y casualidad. Para nada me extraña estos datos. Datos de mortalidad del 2012 al 2018. Y vean, dentro de las primeras 5, la primera es la neumonía. Después viene el infarto agudo del miocardio. El tercero es diabetes no especificada. El cuarto es paro cardíaco. El quinto es insuficiencia cardíaca. Entonces, hay mucha relación con esos indicadores de salud relacionados al medio ambiente y especialmente por la contaminación del aire. Pero muchos me pueden decir, pero ¿qué tiene que ver la diabetes ahí? La diabetes no tiene nada que ver con contaminación del aire, paro cardíaco, porque la contaminación del aire va a afectar la vía respiratoria. ¿Qué tiene que ver aquí la diabetes y el paro cardíaco y la insuficiencia cardíaca? Lo que pasa es que los estudios científicos que se han realizado han demostrado que la contaminación del aire en el ser humano al final se puede volver crónica en la salud y puede generar diabetes. Imagínense, no solo genera problemas de salud, problemas ambientales, sino que también nos viene a traer otro problema de salud, que es una generación de diabetes. Pueden haber problemas de corazón también por contaminación del aire. Entonces, vemos que es un problema grave, que hay que actuar y hay que abordarlo efectivamente con una gestión adecuada. Bueno, este es un cuadro. Cuando los datos de morbilidad me di a la tarea de estudiar departamento por departamento para ver qué departamentos son los que tienen el mayor incremento de problemas respiratorios por los indicadores ambientales y especialmente por la calidad del aire. Y resulta que el departamento número 1 que representa mayor morbilidad es el departamento de San Marcos. O sea, la gente se anda enfermando por la contaminación del aire. El segundo departamento es Huehuetenango, el tercero Alta Verapaz, el cuarto Petén, el quinto el departamento de Guatemala y el sexto Quiché, que son los departamentos que presentan más índices de enfermedades. Y lo relacioné con la incidencia de pobreza total. ¿Pero qué tiene que ver eso? Porque la salud pública, en especial la calidad del aire relacionada con la salud pública, se estudian las determinantes sociales, donde se establecen relaciones causales entre la salud, estatus socioeconómico y educación. ¿Y qué es lo que pasa en estas áreas de incidencia de pobreza? Resulta que también Huehuetenango, San Marcos, los departamentos que les indiqué, son los que presentan mayor porcentaje de pobreza. Y es porque utilizan, a mi criterio, hay que hacer mucha investigación también ahí, en ese lado. Mi criterio es por el uso de la leña, el problema de la leña. Porque la leña puede ser usada para energía, para cocción de alimentos y para calefacción. Entonces, todo el día prácticamente andan respirando un aire contaminado, se andan metiendo dosis de contaminación. Y en el departamento de Guatemala, imagínense, aquí yo más lo involucro por contaminaciones de fuentes industriales y especialmente por las fuentes las fuentes móviles del transporte terrestre, porque hay también transporte aéreo que afecta y genera mucha carga de contaminantes atmosféricos. Pero sí hay muchas fuentes, en especial esas dos que les indiqué, que generan muchos problemas. Entonces, imagínense, si tenemos problemas de incendios forestales, vieron la nube de contaminación que generó índices altos de salud, problemas que podrían generar problemas de salud. Imagínense, si estamos en la ciudad capital, en el área urbana, durante una hora pico,
respirando las fuentes de los escapes de los vehículos, de las combustiones fósiles, y si llegamos al hogar y se genera la cocción de alimentos con leña y aparte se fuma, entonces vemos que esa gente se está condenando a tener una muerte prematura. O sea, se están enfermando, se están metiendo dosis de contaminación. Incluso estoy haciendo una investigación ahí de cuántos cigarrillos involuntariamente nos fumamos en la ciudad capital. He avanzado un poco en eso, pero resulta a largos rasgos de que se pueden llegar a fumar hasta 3 cigarrillos involuntariamente en ciudad capital. Esto es por consecuencia de la alta carga vehicular, de las emisiones que generan el transporte privado, público-privado. Entonces, vean, imagínense los problemas que pueden generar esto. Entonces, ya vamos a terminar. Vemos una investigación que hizo la Organización Mundial de la Salud de las concentraciones promedio de PM2.5 a nivel nacional en las Américas 2016, y resulta que Guatemala es uno de los peores países que representa buena calidad del aire. Entonces, la guía de calidad del aire anual es de 10 microgramos metro cúbico. Nosotros llegamos casi a 25 microgramos metro cúbico anuales. Entonces, es un problema que hay que atacarlo de frente. Y nuevamente vemos que se generan enfermedades pulmonares del 35%, accidentes cerebrovasculares del 15%, enfermedades del corazón. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba las enfermedades de mortalidad y morbilidad a nivel nacional? Problemas de corazón se generan 44% de muertes de enfermedades del corazón, 6% de muertes por cáncer. Entonces, si combinamos tanto el aire exterior como el interior y combinados ambos, vemos que las muertes atribuidas son muy altas. Entonces, como lo llama la OMS, que es el asesino silencioso, porque no lo vemos y provoca muchos accidentes cardiovasculares, problemas del corazón y de los pulmones. Y bueno, para terminar, esta es una gráfica de temperatura de Guatemala a nivel nacional desde el 2010 hasta la fecha. Y vemos que se ha ido incrementando la temperatura a nivel nacional. Pero si lo tomamos desde la ciudad capital a un nivel micro, vemos que efectivamente desde el 1979 al 2018 han habido un aumento de más de 1 grado. Entonces, eso quiere decir de que año con año la temperatura global ha ido en aumento. Entonces, esto es para concientizar de que el cambio climático pues, es real. Y terminando, ya solo para una conclusión, vemos de que contamos con un sistema de calidad del aire fragmentado, una falta de desempeño en la formulación de políticas integradas, donde ha existido escasos esfuerzos en el monitoreo, investigación, regulación sobre los contaminantes atmosféricos. Este problema será constante hasta que no hagamos algo al respecto. Debe de resolverse creando marcos de planificación integral que involucre tanto a las instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones de investigación y en especial a la participación pública para llegar y lograr pues una mejora en estos temas tan importantes que nos causa muchos problemas de enfermedades que afectan negativamente al ambiente y a la economía. Entonces, no sin antes despedirme y pasar a las preguntas, agradezco a la Senacit, a la licenciada, al doctor Francisco Pérez, al Comité de Investigación de Medio Ambiente de la Senacit y a todos los que apoyaron para que esta webinar se haga posible. Y recuerden siempre, ya de último, unas precauciones: lavarse las manos, usar mascarilla al salir ya adecuadamente, evitar tocarse la cara y mantener una distancia. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco al ingeniero Cristian Saravia tan interesantes datos y se le felicita por sus investigaciones en el ambiente y la calidad del aire en Guatemala y todos estos datos estadísticos que nos han ayudado a conocer realmente cómo se encuentra la calidad del aire de nuestra región. Vamos a empezar ahorita a ver si alguno de nuestros oyentes nos ha dejado algunas preguntas. También vamos a ver.
Aquí nos han dejado, digamos, del ingeniero Pablo Oliva, del licenciado Pablo Oliva. Gracias por la presentación, muy importante las políticas públicas y la actual actitud particular de los guatemaltecos en fortalecer con la relación al cuidado de nuestro aire. De Lázaro Martínez nos hace una pregunta. ¿Se han utilizado algún tipo de simulador para realizar escenarios de la tendencia de la contaminación en las áreas urbanas para identificar dentro de nuestra ciudad cuáles son las áreas más contaminadas, ingeniero? Se han realizado modelos más que todo de los datos que se han obtenido tanto por las tendencias históricas. Sí hay regiones a nivel del área capital y área metropolitana donde se han hecho una valoración de datos. Aún falta mucho por investigar. Como digo, es un tema todavía que va a ser falta mucho por investigar. Y sí se han generado, pues se presume que las contaminaciones pueden llegar a niveles que exceden los límites aceptables. Pero eso va a depender de los puntos donde se encuentran las estaciones fijas para adquirir esos datos. Se pueden hacer interpolaciones también y crear escenarios donde se puede asumir de que hay mayor presencia. Esto va relacionado, solo así rápidamente le indico que las áreas donde más se genera contaminación son todas aquellas áreas donde se produce una alta carga vehicular. Cerca de esas áreas de las vías congestionadas es seguro que vamos a encontrar. Porque las horas picos, como vemos ahí según los datos y las gráficas, ya no son horas picos, son 2, 3 horas picos, imagínense. Por eso les decía que según los datos y unas investigaciones que estoy realizando, podemos llegar a alcanzar a ser fumadores pasivos, o sea, involuntarios, que podemos llegar a fumarnos hasta 3 cigarrillos involuntariamente y sin saber. Entonces llegamos a enfermarnos sin sabernos. Cada vez se hace más difícil. Entonces se han hecho investigaciones, claro, pero hace falta más hacer datos, no tanto también por los registros, sino datos por imágenes satelitales que nos ofrecen pues una gran opción. Entonces sí se han hecho modelos, todavía hay mucha investigación. Creo que el laboratorio de monitoreo del aire ha hecho unos modelajes, si no estoy mal. Y también, pero sí hay áreas donde sí se presume que se exceden los límites aceptables de calidad del aire. Aquí el licenciado Pablo Oliva nos menciona que a 400 metros a la redonda de las áreas con alta congestión vehicular, el impacto es directo sobre las emisiones vehiculares. También mediante Facebook nos hacen unas preguntas. Dice que para hogares, ¿qué medidas se pueden tomar para mejorar la calidad del aire? En los hogares, en el interior. Bueno, más que todo depende porque hay que ver qué fuentes de combustible se utilizan en los hogares. Si estamos hablando de leña, pues lo mejor es el proyecto de las estufas mejoradas. Aún así hay que tener una buena ventilación porque si resulta que tenemos una estufa mejorada con la mejor marca, pero resulta que no hay una buena recirculación o que la chimenea no está fuera del hogar, nos estamos recirculando ese aire, eso de humo, entonces podemos lograr enfermarnos. Entonces es importante una buena ventilación. Y también aquí traigo el concepto que, bueno, según las investigaciones de la pandemia del COVID, es necesario tener áreas ventiladas, no necesariamente por una recirculación de aires acondicionados, pero es importante que esas áreas internas tengan una recirculación, no una recirculación, sino una circulación del aire adecuada y debida, especialmente donde hay gente trabajando o gente en el interior. Okay, aquí tenemos otra pregunta de Gustavo. Dice, ¿por qué a pesar de que la gente sabe de los efectos severos del fumar, aún así continúan consumiendo dicho producto y qué medidas considera que se pueden tomar para reducir este consumo? Pues son hábitos, hábitos de salud. Sabemos de que, el fumar produce muchos problemas, no solo respiratorios. Y pues te digo, si ya ven que se vuelven enfermedades crónicas, si está comprobado, hay artículos científicos, pues hay mucha información que lo comprueba. Entonces, lo ideal es quitarse ese mal hábito. Y aparte, imagínense, si fuma
y se mantiene en el tráfico vehicular con los vidrios abajo o se ejercita durante las horas pico, las dosis, porque ya estamos hablando de dosis de concentración que nos metemos al cuerpo, las dosis que se meten de aire tóxico al cuerpo, a los pulmones. Y si aparte, imagínense, estamos invadidos por incendios forestales. Entonces, son muchos factores que al final pueden reducir la vida en muertes prematuras. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí nos hacen otra pregunta acerca de si el esfuerzo o ingenio de su parte respecto a la iniciativa de crear equipos de medición de contaminación del aire, ¿cuántos equipos suyos están activos en la red de monitorización de la calidad del aire? Actualmente en línea tengo 3 que me están dando datos en tiempo real, casi en tiempo real. Entonces los tengo en línea. Estos equipos dan la curiosidad que me dan alertas. Entonces, al momento que se dispara la concentración, me manda un correo, un Twitter, una información donde me están indicando que han habido un aumento. Y en total tengo 9 distribuidos a nivel de la capital. Tenemos proyecciones para cubrir el área metropolitana, pero estamos haciendo investigación, claro, para ver qué lugares son propicios para realizar esa investigación y cuáles son los puntos o los hotspots que nos importan más. Vimos las tendencias de la meteorología, que es importante. Las tendencias, si tomamos en cuenta la meteorología, porque también tengo una estación meteorológica que me está dando información, entonces todo lo tengo en tiempo real, casi en tiempo real. Entonces, tanto como contaminación del aire, también me están generando datos meteorológicos. Entonces ya los combino y puedo generar datos como las gráficas y que les mostré. En Guatemala da la curiosidad que hay tendencias tanto del norte y del sur. Y entonces hay que ubicar estratégicamente y especialmente el enfoque que se le quiere dar a la instalación y la información que se quiere dar para futuras investigaciones. Entonces, sí, en total tengo como 9 equipos más o menos aproximadamente, solo de partículas, aún no de gases, porque, bueno, ese es otro proyecto más adelante. Los gases son muy reactivos. Entonces, las partículas, pues tenemos equipos aquí de referencia. Para los gases podemos calibrarlos de una forma metodológica, pero sí es un poquito más difícil, ya son muy inestables a los cambios meteorológicos y pueden lanzarnos mucha información falta. Entonces, si vimos el ejercicio ahí, que hice una comparación con un beta attenuation, cuando la meteorología de tanto por la velocidad del viento alta o la alta humedad, me generó datos falsos, pero es información que al contrario, es información que me ayuda mucho para seguir investigando y tratar de ajustar esos datos a valores aceptables. Como todos sabemos, la metrología es algo bien importante en cualquier instrumento de medición. Aquí nos hacen una pregunta acerca de quiénes aquí en Guatemala o en el extranjero calibra estos equipos con los que ustedes realizan esas mediciones. ¿De meteorología o metrología? Los de, digamos en este caso, los equipos que ustedes utilizan. Bueno, los equipos que utilizo en relación a calibración, pues hago una comparación y después hago una correlación. Pero lo importante es saber con qué los voy a comparar, porque si los comparo con con otro equipo de bajo costo, van a arrojar datos que tal vez van a estar muy dispersos, que al final no van a alcanzar los objetivos. Lo principal y lo importante es tener claros los objetivos y los objetivos y los alcances. El alcance y objetivo de mi proyecto que estoy realizando, que es científico-social, es primero conocer la variabilidad y las tendencias espacial y temporal de las concentraciones de contaminantes atmosféricos en el ambiente. Pero me interesa más que todo eso, tenerlos calibrados o por lo menos que me den datos aceptables, porque sé que son equipos de bajo costo, no me pueden dar datos exactos y precisos, pero que cumplan con las expectativas del objetivo, que es conocer la variabilidad en las tendencias de las concentraciones. Eso quiere decir en qué momento suben y bajan. ¿Ya? Eso es lo que me interesa saber. En cambio, si mi objetivo fuera tener
datos exactos y precisos, ahí ya cambia todo porque tendría que comprar equipos que valen 20,000, 30,000 dólares, solo los equipos para generar datos. Aparte, capacitar al personal, aparte tener otro laboratorio para tener todos los insumos. Entonces, va a depender mucho de los objetivos. Entonces, yo estoy muy claro de los objetivos y los alcances de mi proyecto. Primero es informar, socializar, sensibilizar y conocer la variabilidad y las tendencias espaciales y temporales de las concentraciones en el ambiente. Aquí nos hacen otra pregunta acerca de cómo se encuentra el ozono actualmente durante este momento de la pandemia. Más que todo en este lapso que está alto ahorita el nivel de contaminación entre los habitantes. Mira que el ozono es un gas oxidante. Lástima que por el tiempo no lo puede tocar, pero el ozono troposférico es un contaminante y especialmente el ozono troposfórico, porque a mí me dicen, pero si el ozono es bueno, pero en las capas altas de arriba. Pero el ozono troposfórico es un gas oxidante y irritante a la salud. Y el dióxido de nitrógeno es un precursor del ozono. O sea, es un contaminante de vía corta el ozono. El ozono va a aparecer cuando combinamos los dióxidos de nitrógeno, los componentes volátiles orgánicos. Y la luz del sol aparece el ozono. No necesariamente el ozono tiene que aparecer donde están las fuentes directas. El dióxido de nitrógeno y los demás parámetros de contaminantes pueden tener un arrastre de otros departamentos, lo vemos a nivel nacional de otros departamentos, y se puede generar ozono en otros lugares. Pero tienen que haber esos parámetros. Actualmente desconozco porque hay una falta de equipos, o tal vez hay alguien que ya está monitoreando, pero tengo un proyecto también de ozono. El problema es cómo llegar a calibrar esos equipos, porque si el ozono es muy reactivo, Entonces, sí hay que tener en cuenta la presencia de esos dos gases, de los demás gases y de la meteorología, ver cómo reacciona. Entonces, sí hay que tener en cuenta las variables también de los rayos del sol, de los dióxidos de nitrógeno, de los componentes volátiles orgánicos, del monóxido de carbono. Entonces, son muchos componentes. Desconozco, sinceramente, cómo están los niveles de ozono actualmente en Ciudad de Guatemala y en general. Aquí también nos hace otra pregunta Sergio Guevara acerca si usted conoce si existen acuerdos gubernamentales que apliquen para la calidad del aire en la costa sur, donde hay demasiada quema de caña de azúcar para producir azúcar en los ingenios en Guatemala. Mire, la costa sur se caracteriza por ser un área agrícola. Y claro, en Guatemala tenemos marcos que van enfocadas a los objetivos de sostenibilidad. Hay una ley, es el 6886, creo que es, donde mencionan temas de monitoreos y gestión de la calidad del aire para el bienestar y la salud y el medio ambiente. Pero el problema, como les decía, vimos las tendencias. Y las tendencias no vemos que sean algo positivo. Al contrario, vemos unas tendencias que van en aumento. Y eso es provocado principalmente porque no tenemos una normativa de regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que Guatemala no tiene unos valores máximos o unos valores aceptables para indicar que que nos mantenemos dentro de los valores aceptables de calidad del aire. No contamos, nos tenemos que basar en referencia internacional, como es de la Organización Mundial de la Salud, que lo mencionamos, que nos dieron las guías de calidad del aire. Y aún así, esas guías vemos que son bien estrictas. Incluso unos países no logran alcanzar esos límites. Pero la Organización Mundial de la Salud da objetivos, tiene 3 objetivos para adecuarse según el país y los niveles de concentración. Acordémonos que para llegar hasta una regulación, primero tenemos que tener una línea base, tenemos que hacer los monitoreos de la contaminación. ¿Y qué vamos a tomar en cuenta ahí? Los parámetros de contaminación, monóxidos, dióxidos, ozono, partículas. Contando esos parámetros, ya podemos tener una evaluación relacionada a la salud. Entonces ya vemos si los niveles exceden esos niveles de la salud, ya podemos generar pues planes a futuro de regulación o generar una normativa o una ley. Pero
No tenemos actualmente, no existe una regulación donde nos indican los valores máximos mínimos aceptables de calidad del aire. Por ejemplo, hace unos días se tuvo el ingreso de esta famosa arena del Sahara, que trae bastantes partículas finas y otros componentes del aire contaminado. Esto trae como implicaciones un alto índice de inflamación de las vías respiratorias. ¿Puede esto también influir en las personas para que se agraven las enfermedades de las personas que ya tienen problemas respiratorios por COVID? El polvo de Sahara es un fenómeno que año con año, es algo normal, que año con año eh, hay presencia del polvo de Sahara, no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. Vemos tendencias que se han visto que el polvo de Sahara puede afectar también en Europa y Asia. Entonces, año con año, el polvo de Sahara afecta. Pero cuando decimos afecta, es porque se llegan a niveles altos de concentración. Lástima que por el tiempo no tenía ahí un par de gráficas y documentos y se ve el movimiento de la nube de la pluma del Sahara y según los datos de imágenes satelitales, que es una herramienta excepcional aquí que nos ayuda mucho en la toma de decisiones y en especial para la salud del medio ambiente, vemos de que llegamos a alcanzar valores altos en la semana pasada, incluso ahorita todavía hay una cola, ahorita mañana creo que ingresa la segunda ola de este polvo de Sahara. Entonces, el problema es de que las micropartículas, estamos hablando de micropartículas, imagínense, estas micropartículas viajan de continente a continente. Entonces, imagínense lo pequeño que es. Esto, por lo regular, esta nube se desplaza a una altura de 20,000 pies. Pero el problema es que también se van depositando con el tiempo y por el efecto de gravedad pueden llegar acá. Incluso también por la presión atmosférica puede tener un desplazamiento cerca del suelo y nos pueden afectar. Entonces, si hay una relación, hay una afectación a la salud, puede generar o puede agravar los daños. Vimos recientemente que según los datos que lanzó tanto el INSIBUME, los datos que estuve generando me arrojó datos, si lo relacionamos con el índice de calidad del aire, vimos que nos arrojó datos en rojo, que ya es insalubre. Entonces, imagínense, no solo eso, si le agregamos datos de contaminaciones locales, urbanas, más si fuma la gente, entonces sí hay un efecto negativo sobre la salud. Y se me olvidaba mencionarles que hay varias investigaciones recientes que han salido sobre la calidad del aire en la pandemia. Estos dos estudios realizados en Italia demostraron que existe una alta asociación de las infecciones por COVID-19 con la contaminación del aire en las ciudades donde o durante los días que se excedieron los límites para material particulado y ozono, excedieron esos límites, concluyeron que las ciudades con mala calidad del aire, como vimos Italia, Nueva York, incrementan la probabilidad de infecciones por COVID-19 y principalmente debido a la relación contaminación del aire persona más que persona con persona. Imagínense los daños que provoca la contaminación y cuando hablamos de contaminación estamos hablando de todos los parámetros, polvo de Sahara, incendios forestales, fuentes locales, fuentes urbanas, bueno, estamos hablando de noche. Entonces, si hay una ciudad con un alto índice de contaminantes atmosféricos, hay mucha relación que la contaminación sea del aire a persona en vez de persona a persona. Entonces, todavía hay que investigar mucho. Hay muchos datos todavía por establecer, pero sí ya están generando datos, información importantes relacionadas a la contaminación versus el COVID-19. Una última pregunta que nos hacen aquí es, ¿en dónde podríamos encontrar el documento de la investigación que nos presentó el día de hoy? Y si nuevamente nos puede proporcionar usted su correo electrónico o su información para poderle hacer algunas otras consultas. Con gusto, les voy a compartir nuevamente solo la pantalla. Ahí aparece mi correo, me pueden escribir. Les puedo pasar los datos que he generado, la información con las gráficas. Bueno, datos en sí no les puedo dar porque estoy haciendo investigación científica con esos datos. Entonces, por derechos de autor, se me hace un poco difícil, pero sí
con gusto les puedo compartir los informes que he realizado de enero a marzo y algunos otros informes que voy a estar publicando más adelante con relación a la contaminación del aire y en especial ahorita durante la pandemia para ver la disminución la disminución parcial de la contaminación del aire durante algunos días y meses. Muchas gracias, ingeniero Sarabia. Quiero agradecer a todos nuestros participantes y ante todo, damos las disculpas por haber iniciado tarde, pero siempre los problemas tecnológicos siempre se presentan. Les invitamos a todos a llenar nuestra encuesta de satisfacción para poder recibir su constancia de participación y agradecemos a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología por abrirnos estos espacios virtuales y estar al día con todas estas investigaciones o con estos temas interesantes como que es la calidad del aire y otros relacionados con la pandemia del COVID, siempre con las recomendaciones pues, que nos quedemos en casa y cuidemos nuestra salud, porque eso también, como nos lo pudo presentar hoy el ingeniero Cristian, ustedes se pudieron dar cuenta que el estar también en casa ha disminuido un poco la calidad del aire y de todo y la mejora en ciertos términos del, de del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, quiero agradecerle a todos eh, donde la participación y sobre todo los datos tan importantes que nos dio el ingeniero. Con relación a sus constancias de participación, me imagino que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología hará llegar a cada uno la constancia de participación. Agradecemos a todos y feliz noche. Quédense en casa. Muchas gracias, nos vemos. Adiós. Feliz noche. Adiós.